Si algún alumno no supera lo estipulado para su nivel, no importa, hay que aprobarlo, porque se supone que se ha esforzado con el solo hecho de venir a clase. Pero el último del último es que me han echado del centro porque por los pasillos y en algunos momentos en clase contestaba a preguntas en lengua castellana, diciéndome el director que no lo podía hacer ni emisoras libres. El tema principal del que quiero hablarte es precisamente de ese, la inmigración dentro de nuestros colegios y del sistema actual, que mi comunidad ha decretado la situación de excepcionalidad por no dar abasto en cuanto al hecho de acoger a menores en los diversos centros de los que disponemos. No son pocos los que dicen que vienen a vivir aquí porque hay más ayudas que en otras partes, o familias de cierta etnia que envían a sus hijos a colegios de forma obligada porque de este modo reciben una compensación económica. ¿Qué se siente que un MENA cobre más ayudas que los españoles? Díselo. ¿Tú estás contento por cobrar más ayudas que un español? Sí. ¿Cuántas ayudas cobras tú? Yo, sin mentir, sin exagerar, Sí. 300 euros por ir al colegio y me dan 100, no, sin vacilar, esto en serio, y 100 para ropa y esos cheques, para comprar ropa. ¿Y móvil? Es virgen. Móvil no, Por eso odia a los moros. móvil los robo. Asimismo, hablando con otras compañeras, me dejaron ver cómo los niños y las niñas de sexto de primaria tenían pocas expectativas en torno a su futuro, que no se veían ascendiendo a la ESO, y mucho menos acabarla. Me quedé totalmente helada al pensar que unos niños tan pequeños tuviesen ya ese tipo de pensamientos. Desde que en 2021 aprobé las oposiciones y pisé por primera vez un colegio, me asaltó una sensación de tristeza, porque supe que me había equivocado. Qué duro. Asistimos, pues, a una educación lamentable, podrida y adoctrinada, dentro de la cual se nos está engañando a todos. Los resultados académicos siguen siendo catastróficos. Queridos amigos, bienvenidos al canal del Coronel. Hoy vamos a volver a hablar de la enseñanza, del caos educativo que tenemos en España. No lo digo yo, me lo dicen cada vez más profesores de distintos grados, de distintos niveles de la enseñanza. Están muy preocupados con lo que está pasando en nuestro querido país. Ya sabéis que si no hay una buena enseñanza, no va a haber un buen futuro. La enseñanza es el futuro, es formar a nuestros jóvenes, a nuestros adolescentes, a nuestros niños para el día de mañana. Esto es una inversión. Si no se invierte bien, si estos jóvenes, estos niños, estos adolescentes no se forman bien, ¿qué futuro nos va a esperar, verdad? Además, ya sabéis que yo creo firmemente en una buena enseñanza pública, pero buena, de verdad, que sirva para algo de calidad. Y a lo mejor no estamos en esa situación. Ya sabéis que ya hemos hecho algún vídeo al respecto. Y me llegaron, a partir de aquel vídeo, me llegaron muchos correos electrónicos de profesores de toda España muy preocupados. Así que hoy vamos a poner algunos de ellos, algunos de estos correos electrónicos, porque me han pedido por favor que lo comente, siempre respetando su anonimato, porque están muy preocupados, y ahora lo leeréis. O cuando yo lo lea lo vais a entender. Pero para que veáis lo que está sucediendo. Por cierto, si veis detrás de mí unas sombras o algo que se mueve, no es ningún fantasma, es mi querida Kira, esta persona, este ser que tenemos aquí que nos acompaña, un miembro de la familia, ya sabéis, una schnauzer, que es una parte muy importante de la familia. Y hoy está aquí conmigo en el estudio que me está acompañando. Así que no penséis nada raro, es simplemente Kira que está por ahí. La veréis a lo mejor su sombra, de vez en cuando la veis aparecer o la veis como ahora mismo la veis ahí un poco el rabo saliendo por mi hombro, pues es Kira. Así que vamos a empezar a contaros lo que me han ido enviando. Ya os digo, muy preocupante. Y además pensar, son de distintas partes de España. Vamos a empezar con Andalucía, seguiremos con Cataluña y terminaremos con el País Vasco, cada uno con su problemática particular. Empezamos. Dice, desde Andalucía. Buenos días, estimado coronel. Mi nombre es X. Soy de X y trabajo como profesora en la escuela pública de una población de Andalucía. Además, soy doctora en filosofía y también escribo a nivel profesional. Antes de nada, quiero felicitarle por su trabajo, por su valentía y por transmitir tantos valores, desafortunadamente escasos en la sociedad de hoy. Me pongo en contacto con usted para transmitirle la percepción que tengo como trabajadora en el ámbito de la educación. Ya escuché su programa,
donde un profesor joven nos ilustraba sobre la situación tan penosa de la educación actual. Por mi parte, lo corroboro en su totalidad. Escribí el texto que le adjunto a inicios de este curso, cuando cumplía 25 años de servicio, alguien con mucha experiencia, y me ha animado a enviárselo para que se sepa la verdad. En concreto, describo la realidad que vivo en la pública de Andalucía. Como le decía, vamos a empezar por Andalucía. No me atrevo a publicarlo en ningún medio. Qué terrible, ¿verdad? Que no se atreva. En primer lugar, porque me pondría en contra de muchísimos compañeros que aún creen en el sistema. En segundo lugar, porque desde hace un par de años los directores de los centros tienen la potestad de abrir expedientes al profesorado con criterios ambiguos. Y lejos de crear enemistades y controversias, prefiero seguir con este difícil trabajo de la forma más armónica posible. Por ello le pido que, si hace alguna referencia a todo esto, me mantenga en el anonimato, por supuestísimo. Para mí es un lujo escuchar sus programas, ya que siempre aprendo. Sin embargo, lo que más me gusta es esa parte invisible que usted sabe transmitir con su buen hacer. Muchas gracias y reciba saludos cordiales. Y este es el documento adjunto que me envía. De verdad, demoledor, tremendamente demoledor. Pero ya veis que es una persona, y veréis todo lo que escribe, de la manera que lo escribe, pues culta, preparada, que sabe muy bien de lo que habla y más con 25 años de experiencia. Llegado a este punto de mi carrera profesional, con 25 años de servicio, he querido hacer este balance reflexión, traducido como un deber moral ante tanto desatino presente en la educación y el brutal deterioro que sufre nuestro sistema educativo. Desde que en 2021 aprobé las oposiciones, y pone entre paréntesis, nunca he sido interina, y pisé por primera vez un colegio, me asaltó una sensación de tristeza, porque supe que me había equivocado. Qué duro. Esa sensación se ha ido acrecentando con el paso de los cursos, hasta convertirse en algo corroborado. Me he equivocado de profesión. Yo entré en la docencia con clara vocación. Me encantan los niños y enseñar es una de mis pasiones. Pero mi labor diaria no tiene nada que ver con lo que se realiza en los colegios e institutos. Representantes de un sistema corrupto y podrido, donde la manipulación ha quitado las riendas a los verdaderos valores y a los contenidos culturales. Tengo que admitir que, en mis inicios, mi ilusión era más fuerte que la realidad y disfrutaba de verdad de aquellas primeras clases. Aunque la burocracia nublaba gran parte de mi energía, aún no era tan poderosa y se podía sobrellevar mejor. Hoy no puedo decir lo mismo. Los niveles de trámites a realizar por un profesor se podrían equiparar al trabajo que desempeñan las gestorías cada día. Actas, protocolos, diarios, registros, programaciones, unidades didácticas, planes, programas, puntos suspensivos. Y un sinfín de papeles mojados e inútiles que hay que elaborar de forma obligatoria, que se alejan tanto de la realidad que llegan a desconectarse de la práctica diaria y que, para colmo, nadie lee. Se suma a ello el obligado uso de las tecnologías. Para la administración somos un ejército de anónimos. Jamás tiene en cuenta nuestras verdaderas necesidades y permanece ciega al las tan diversas realidades de las aulas, imponiendo decretos y órdenes a simple vista necesarios, pero sin ningún valor en la práctica. Los resultados académicos siguen siendo catastróficos. Además, la merma de nuestros derechos es una realidad, porque nos los están recortando. Esta misma administración educativa establece una dudosa criba para acceder a ejercer esta profesión, cada vez más indulgente, y pone entre paréntesis, desde que yo accedí a mi concurso oposición, la dureza del mismo se ha aflojado hasta límites insultantes. Cierra paréntesis. Además, los profesores que consiguen una plaza se acomodan a la misma, congelando su instrucción hasta ese momento. Es el motivo por el que he encontrado compañeros que no se acuerdan de las tablas de multiplicar. Abre paréntesis. Por eso se empeñan en coger solo el primer ciclo. Cierra paréntesis. O que tienen grandes lagunas sobre conceptos de geografía, historia, sintaxis o morfología. Como decía Ortega y Gasset,
El hombre crece o decrece, pero no se mantiene. Si en una vez que has aprobado esta cuestionable oposición no sigues en la brecha, el nivel desciende de modo irremediable en proporción a los años. Es verdad que hay cursos de formación, pero seamos francos, la práctica totalidad de ellos está muy lejos de proporcionar una verdadera cultura y reciclaje, y se centran, por un lado, en cumplir con un número de horas para salir del paso, y por otro, en conocimientos prácticos sin demasiada envergadura que no resultan útiles. O sea, cursos más que cómodos en los que el café del descanso es más recordado que los laxos contenidos. Impresionante. Por otra parte, este sistema marchito y obsoleto, alejado de la verdadera educación e ideado solo para preparar a las personas a que lo siga manteniendo, admite en su seno a profesionales bajo criterios endebles. Por consiguiente, ¿cómo esperamos tener una mayor consideración social los docentes? Se pregunta ella misma. ¿Por qué nos lamentamos de la pérdida de prestigio? También se pregunta. Los interinos siempre tienen las de ganar y miles de aspirantes a conseguir una plaza, mejor formados casi siempre, ven su camino bloqueado por estos afortunados interinos que, por haber tenido la suerte de haber permanecido mucho tiempo dentro del sistema, se les premia con innumerables privilegios. Uno de ellos, el haber entrado de funcionarios sin más. Así, tal cual suena. La Junta de Andalucía coló a miles de interinos el año pasado por la cara. Por tanto, a todos nos consideran bajo una homogeneidad injusta y un gran currículum enriquecido con el tiempo tiene el mismo valor que otro desinflado y obsoleto. No hay incentivos para seguir este camino profesional. No se reconocen otros títulos por ningún sitio. Es penoso que un doctorado valga tan solo un punto a la hora de concursar, solo para obtener un destino. En cuanto a la enseñanza de los alumnos, y abre paréntesis, y no digo alumnas porque en español el masculino es el genérico para ambos sexos, ya que el neutro latino se perdió. Según la Real Academia de la Lengua Española, la RAE, eso es lo correcto, y siguiendo la propia evolución del lenguaje, la tendencia es a simplificar, diciendo más información con el menor número de palabras, y no liando con repeticiones absurdas para rendirle el juego al político de turno. Cierra paréntesis. Las asignaturas son cada vez más escuálidas, las exigencias mínimas, el nivel peor, los libros de textos patéticos y los millones de celebraciones que nos obligan a conmemorar nublan el normal y completo desarrollo de los mismos. Es decir, se hace poco, no da tiempo a nada para tantas efemérides a celebrar y lo poco que se aborda se coge con alfileres. En líneas generales, el alumnado no sabe leer, comete incontables faltas de ortografía, no tiene herramientas para resolver un problema, ni para comprender un texto. La mayoría atraviesa la primaria y no se aprenden las tablas de multiplicar. Abre paréntesis, por aquello de la alergia a lo memorístico. Cierra paréntesis. Ni se estudian nociones de historia, ni se conoce a literatos, artistas o músicos españoles, ni nada de geografía, entre lo más significativo. Pero da igual, todo vale, hay que aprobarlos. Los libros de texto son una bazofia y están supeditados a lo que se dicta y se impone desde las numerosas y cada vez más patéticas leyes educativas. Con un nivel bajísimo, contribuye de un modo preocupante a la cultura woke y al adoctrinamiento más que a los contenidos. Pero todo esto está disimulado con el uso de estrafalarias webs que atraen y atrapan al alumnado, pegados infinitas horas a las pantallas. Los niños están sobreestimulados, no tienen capacidad de estar tranquilos más de unos minutos. Necesitan movimiento, inmediatez. Son incapaces de pararse para pensar y resolver cualquier desafío. Tampoco tienen herramientas para hacerlo. Las jornadas transcurren a la velocidad de la luz, con infinitas actividades, con el objetivo de que estén fuera de sí. Lo excepcional es dar clase normal y cumplir el horario establecido. Por el contrario, todos los días hay algo diferente. Una charla, una actividad, que se nos presenta alguien ajeno al centro.
que nos presenta alguien ajeno al centro. Un taller, un ensayo, una visita, una salida. Puntos suspensivos. De locos. Los más pequeños necesitan hábitos y rutinas, y el colegio contribuye a destruir esta mal entendida monotonía. Al lado de todo y de forma velada, son muchas las ideas que se están imponiendo, que apuntan hacia la conformación de un pensamiento único. Los colegios e institutos, supuestos lugares de librepensadores que forman un espíritu libre y crítico, se han quedado en un vago sueño. Ahora todo va al revés. Profesores, alumnos y padres deben pensar, ser y hacer los dictados de lo políticamente correcto. La educación se llena de un palabrerío vacío, donde parece que hemos llegado al clímax del asunto al usar términos tan nimios como difusos, abanderados de una supuesta panacea. Aprendizaje basado en proyectos, ABP. Flipped Learning, gamification, gamificación, perdón, que me hace. Comunidades de aprendizaje, aprendizaje-servicio y muchos más conceptos absurdos que están llevando a que no se aprenda nada, a que los estudiantes vayan al colegio a pasar el rato. O lo que es peor, a pasarlo bien. Sí, pasarlo bien. Pone entre comillas, los niños tienen que ser felices por encima de todo. Cierra comillas. Fueron las palabras más remarcadas que con insistencia se pronunciaron en el primer claustro de un centro donde me destinaron un curso y donde se trabajaba por proyectos. Es decir, que no había libros de texto y los profes teníamos que inventar malabares para concentrar temas relacionados a un centro de interés, en apariencia interesante, en el que se dejaban de lado importantes temas. Un total y absoluto fracaso. Los niños no aprenden, están fuera de sí con tantas actividades que deben ser atractivas y motivadoras. El sistema es una decepción y los parches con los que intentan remendarlo lo empeoran a pasos agigantados. Esto implica que los docentes pasan a ser una especie de monitores o animadores sociales, ideando juegos a todas horas para que las materias sean más divertidas. Nos hemos salido del camino principal, la cultura del esfuerzo. Ya ha pasado de moda y con ella el valor y la esencia del verdadero sentido de educar. Aprender requiere esfuerzo, sacrificio, espíritu de superación y otros valores necesarios para que la persona crezca en su interior. Los profesores no pueden facilitarlo todo, hasta el punto de que los alumnos no sepan pensar por ellos mismos de forma crítica, crecerse ante un fracaso, corregir por sí mismos un error, madurar y formarse. El propósito verdadero de la educación, sacar lo mejor de cada alumno, se ha difuminado tras esta terminología que idiotiza y que da como resultado a niños enganchados a pantallas que no tienen asimiladas cuestiones básicas, ya no solo a nivel de pensamiento, sino en cuanto a psicomotricidad. El ejemplo más claro es que la mayoría, abre paréntesis, no solo niños, sino adolescentes, cierra paréntesis, les cuesta recordar un simple papel. La educación impone un pensamiento de masa, homogéneo y listo para ser moldeado con facilidad en pos de intereses sociales. No olvidemos que vivimos en una sociedad progresivamente más esclavizante, donde los derechos y las libertades se están mutilando a pasos agigantados. Y o no nos damos cuenta porque el sistema educativo ya se está haciendo notar y ya no pensamos, o nos cuesta rebelarnos porque se está mejor dentro de los límites de la comodidad. Lo cierto es que desde la educación pública se está educando para que se mantenga la estructura de establishment y los privilegios de los tiranos y de sus marionetas, los políticos. Por otro lado, hay una verdadera formación en los colegios privados, donde los valores bien fundamentados se siguen trabajando y la élite sale de ahí, que será la que domine a la masa ignorante y feliz, que se ha divertido tanto en los años escolares. Una total, absoluta e injusta polarización. Temas cardinales que han sustituido por planteamientos sobre sentimientos
perspectiva de géneros y otras cuestiones que, como la música del flautista de Hamelín, encandilan y confunden. Y pone ahora en cursiva: herramientas integradoras, diseñadas y basadas en competencias específicas y saberes básicos y que implican una implementación de carácter interdisciplinar, donde las actividades contextualizadas supongan un reto en la resolución creativa de problemas, dentro de la metodología activa, motivadora y participativa. Todo ello bajo la consigna de que el alumno debe ser el agente de su propio aprendizaje, un aprendizaje holístico. Y pone ella misma entre paréntesis: me acabo de inventar este párrafo. Es el palabrerío de moda, que queda muy bien en el gran volumen de democracia al que los docentes están sometidos. Y no solo esa carga adicional de papeleo que no sirve para nada, sino que eso lleva de la mano un control total y absoluto de nuestras acciones. Todo debe estar registrado en el programa de gestión, el famoso Séneca. Siempre he considerado una aberración haber escogido el nombre de uno de los grandes genios del pensamiento occidental, que, por cierto, estoy segura de que ni serios e interesantes inspectores, juicioso personal de la delegación, obediente profesorado, excepto, imagino, los de filosofía, y, por supuesto, pobres alumnos, no tienen ni la más remota idea de quién fue Séneca, ni conocen su pensamiento porque, por desgracia, nadie lee ya esas cosas, ni el sistema empuja a ello. Me asombro de la gran cantidad de webs, programas, bancos de recursos, etcétera, destinados a que los profesores publiquen experiencias y consulten. Es una información excesiva, desbordada, que ha tomado la hegemonía sustituyendo al papel. La cantidad de horas que los docentes se pasan navegando por estos sitios ha desbancado al tiempo dedicado al papel. Además, todo esto tiene el agravante de que engancha, y ese es el objetivo: tenernos entretenidos, para que no pensemos ni nos planteemos cuestiones más allá de estos dictados e imposiciones, para lo cual el día a día queda irremediablemente sembrado de material interactivo y artilugios tecnológicos que nos están restando algo tan importante como la creatividad. Nada tiene sentido porque nada sirve ya para nada. Nos ocupa nuestro tiempo con cuestiones sin trascendencia y burdas, haciéndonos creer que son importantes. Nos convence de que la época de escribir con lápiz y papel y de pensar ha sido superada gracias a poderosas tecnologías. Como decía, la plataforma de gestión Séneca registra todo: las cosas que se hacen, cuándo se hacen, desde dónde se hacen, quiénes las hacen, puntos suspensivos. Todo controlado. Lo último que ha entrado en vigor por fuerza hace unas semanas es un sistema de fichaje que funciona no solo en los centros de trabajo, sino, en mi caso, por ser itinerante, por geolocalización, la máxima expresión de la vigilancia. Tengo que apuntar que siempre he llegado mucho antes de la hora a mi puesto para preparar con un margen de tiempo mi material, fotocopiar o arreglar el material. O sea, he pecado por exceso y jamás he tenido a ningún incentivo como tienen otros funcionarios de la administración pública. Encima de todo, ese control de límites insospechados, en muchos casos como el mío, lo tenemos que gestionar nosotros mismos con nuestros teléfonos móviles y nuestros datos de conexión. Sin embargo, eso no es lo peor. Lo peor es que nadie protesta ni se rebela. El profesorado calla, acepta con pasividad todo y cumple sin darse cuenta, o quizá se da cuenta pero no quiere complicarse la vida, de que esto es una aberración que contribuye a restarnos libertad, motivación, vocación y fuerzas para seguir adelante en esta locura. En los centros educativos, paradójicamente, no se reflexiona. Se enseña a actuar de forma mecánica, a ser autómatas y a pensar bajo los patrones homogéneos políticamente correctos. Para colmo, los valores también se han invertido y la mala disciplina impide el desarrollo normal de las clases, hasta términos sorprendentes que se tienden a ocultar. Los profesores nos hemos quedado sin autoridad, porque todo vale. Importantes decisiones como la de la promoción se toman con el beneplácito de los padres y nos obligan a aprobar a todos. Si algún alumno no supera lo estipulado para su nivel,
No importa, hay que aprobarlo, porque se supone que se ha esforzado con el solo hecho de venir a clase, aunque sea obligatorio o se pase el día dando la lata, pero está allí. Para un alumno brillante es un insulto, ya que su esfuerzo y dedicación para superar una materia tiene al final la misma recompensa que otro que no ha hecho nada. Un desatino. Hay una realidad oculta y es el elevado porcentaje de profesores con depresión que no quieren ir al trabajo. Ante este panorama, se pregunta, ¿queda algún aliciente? Los profesores están cansados y ninguneados por la administración, sin aprecio de las familias ni de la sociedad. Han perdido todas las batallas. Han perdido su autoridad frente al alumnado. Ahora es un colega, un amiguete de sus alumnos. ¿Qué es lo que se persiguió cuando se destruyeron las tradicionales tarimas, donde el profesor estaba a un nivel físico más elevado? Usando la sensatez, es lógico. El profesor debe ser el guía y debe llevar las riendas. Aquellas plataformas eran algo simbólico, donde la figura del profesor adquiría importancia y se le respetaba. Pero no solo eso, eran prácticas, ya que desde allí la clase se controlaba mejor, la voz se propagaba de manera correcta y había un contacto visual entre todos. De nuevo, la irracionalidad ha irrumpido. Hay muchos que con ingenuidad todavía creen en el sistema, pero otros muchos se están dando cuenta de que todo esto es un circo, un cachondeo, una pantomima, un teatro. Sin embargo, sorprendentemente, son muy pocas las voces que se alzan. Asistimos, pues, a una educación lamentable, llena de turbulencias y sinsentidos, podrida y adoctrinada, dentro de la cual se nos está engañando a todos. Una educación que prepara a un alumnado abocado de antemano al fracaso. Qué tremendamente duro es esto, queridos amigos. Y ya vemos que no es una persona, son muchas las que me están diciendo prácticamente lo mismo. Mira, y tiene toda la razón del fracaso. Ponemos una noticia de hace muy pocos días que decía esto. El 38% de los alumnos españoles de 10 años tiene un nivel bajo o muy bajo en matemáticas, uno de los peores resultados de la Unión Europea. El 50% de los niños de Baleares, el 44% de los de Canarias y el 41% de los de Cataluña no llegan al nivel medio. España pierde posiciones en los temas de educación. Una vez más, estamos destruyendo el futuro. No queremos ir hacia mañana, estamos machacando el presente y castigando a todo un país que va a tener muy complicado salir adelante. Hay quien dice, cuando puse esta noticia, la puse en las redes sociales, hay que decir, ¿y para qué queremos hoy las matemáticas? Pero si precisamente lo que funciona en el mundo, en Estados Unidos, en China, en India, es lo que se llama el STEM, ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Pero por favor, sí, en fin, es que es increíble. Así pasa, que es que hay quien todavía no lo puede entender porque está tan sumamente mal formado. Bien, vamos a ver lo que nos dicen desde Cataluña, ¿de acuerdo? Nos dice: buenas noches, coronel. Disculpe las horas, pero hoy mi paciencia ya ha rebosado el límite que puedo aguantar. Mi nombre es X. Y me dice el mismo entre paréntesis: si lo saca en alguno de sus podcasts, no diga mi nombre. Por supuesto, jamás lo diría. Un joven profesor de 28 años con 3 especialidades: filosofía, geografía, historia y lenguas clásicas. Y con mi experiencia en investigación en el ámbito nacional e internacional. Soy profesor, o al menos lo era, de un centro concertado de una población vecina, vamos a decirlo tampoco, él mismo me dice, aunque no lo diga, por favor. Como bien sabe, la educación española ha degenerado por todas las razones que usted ya ha expuesto en vídeos anteriores. Pero ahora, si me lo permite, voy a contarle mis experiencias y por qué Cataluña es de las peores valoradas en los estándares educativos. Me encontraba en un colegio donde se me obligaba a utilizar una serie de libros de una editorial en concreto simplemente porque eran afines a los estándares ideológicos de la dirección, nacionalismo catalán. Y estos no los podía cambiar aun habiendo libros que preparaban mucho mejor. El otro día, en una clase de griego, estábamos hablando de los diferentes dialectos que había de esta lengua.
¿Y por qué prevaleció el dialecto ático? Pues bien, puse un ejemplo de que seguramente las lenguas menos habladas acabarán por desaparecer dentro de muchos años, en favor de otras más habladas. Pues bien, multitud de familias se quejaron de que estaba haciendo apología en contra del catalán cuando en ningún momento fue así. Y la dirección, en vez de escucharme, me sancionó con un expediente. Otra de las cosas que me ha pasado ha sido que la dirección de este colegio me apartó de la asignatura de geografía, ya que hubo una niña de segundo de bachiller que dijo que se le tenía que aprobar la parte de la asignatura relacionada con los mapas, ya que estos le daban ansiedad. A lo que yo me negué en rotundo y dije que esto había que elevarlo a instancias de la Generalitat. Pues, por ello, fui apartado de la asignatura. Después, en Historia del Mundo Contemporáneo, en un examen trimestral, un alumno me dijo que en la fuente documental que le puse para analizar estaba Robespierre, cosa que no era así. Pues bien, el alumno y su familia se quejaron a la dirección y esta me dijo que si el alumno ponía eso, estaba bien. Y que no resistara, que no querían problemas con la inspección educativa. Después, a continuación, le dejo una foto de un examen de bachiller, me envió la foto este señor, y me decía también entre paréntesis, el cual le pido que no saque, pero sí describa, es que tenemos hasta miedo, donde el alumno no sé por qué me hace una fórmula matemática. Pues desde dirección se me presionó para que aprobara la asignatura porque de nuevo no querían problemas con la inspección. El documento no os lo pongo porque es un desastre total. Pero el último del último es que me han echado del centro porque por los pasillos y en algunos momentos en clase contestaba a preguntas en lengua castellana, diciéndome el director que no lo podía hacer ni emisoras libres. Y esto lo hacía con alumnos que eran de procedencia latinoamericana. Ya sabes que a mí me gusta más decir hispanoamericana. Y por respeto a ellos lo hacía, aun teniendo derecho a impartir en clase en castellano, puesto que me avala la sentencia del 25% emitida por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Estoy muy decepcionado, desilusionado, y antes de seguir así me voy a ir de este país. Ya no me siento valorado y creo que en Suiza estaré más reconocido. Por favor, denuncie esto socialmente y a ver si entre todos hacemos que esto cambie. Gracias por su atención. Impresionante, queridos amigos. De verdad, no os imaginéis lo que me duele leer todo esto, porque es que estamos destruyendo España. Porque una vez más, si no hay buena formación, no hay buena educación, ¿pero qué futuro nos espera, por amor del cielo? Pues pasamos al País Vasco. Nos dice, estimado coronel, primeramente he de decir que es un placer saludarte. Te conocí gracias a mi madre, sabes que conmigo no tienes ningún problema en tutearme. Te conocí gracias a mi madre, a la que le gustaste por tus intervenciones en Horizonte, y ahora yo también me he convertido en seguidora tuya. Soy una maestra de 28 años, de educación infantil y primaria, actualmente trabajando en la escuela pública en la provincia, no vamos a citarla, una provincia del País Vasco, y pone entre paréntesis, he estudiado en la concertada y también he trabajado en ella, así que conozco bien las dos vertientes. Y quiero darte a conocer un aspecto que, a no ser que estés dentro del mundo de la educación, pasa totalmente desapercibido e incluso es difícil percatarse de ello. Además, me ha animado a escribirte y a contarte mi experiencia por razones varias. La primera, por el vídeo que publicaste hará cosa de un mes en el que se trataba el tema de la educación actual en nuestro país. No tengo nada más que añadir a este vídeo, respecto a este vídeo, ya que me sentí totalmente identificada y estoy totalmente de acuerdo con él. La segunda, la semana pasada me enteré del cierre de algunas escuelas públicas en esta provincia del País Vasco y las razones de ello, y que más adelante te expondré. Y la tercera, ayer en el telediario me enteré de que mi comunidad ha decretado la situación de excepcionalidad por no dar abasto en cuanto al hecho de acoger a menores en los diversos centros de los que disponemos. El tema principal del que quiero hablarte es precisamente de ese,
la inmigración dentro de nuestros colegios y del sistema actual, en este caso de mi comunidad, ya que la relación que mantiene la una con la otra es del todo significativa. Para empezar, quiero contarte una experiencia que tuve hace varios años haciendo una sustitución en un colegio de otra ciudad, del País Vasco, situado en una zona obrera. La primera impresión que tuve es que todos eran niños y niñas venidos de fuera, o por lo menos de origen extranjero, algo habitual en el sistema público vasco de la educación, sobre todo cuando hablamos de zonas de un bajo nivel socioeconómico o de origen obrero. Sin embargo, hubo algo más que me llamó la atención, y es el bajo nivel educativo que había en esa escuela, aparte de llevarme la impresión de que es como si el departamento hubiese colocado a esos estudiantes en ese sitio porque en alguna parte había que colocarles, pero sin preocuparse realmente por su nivel académico y personal. Daba la sensación de que pasarían ahí unos años y al crecer, pues Dios dirá qué pasaría con ellos. Dios diría qué pasaría con ellos. Asimismo, hablando con otras compañeras, me dejaron ver cómo los niños y las niñas de sexto de primaria tenían pocas expectativas en torno a su futuro, que no se veían ascendiendo a la ESO y mucho menos acabarla. Me quedé totalmente helada al pensar que unos niños tan pequeños tuviesen ya ese tipo de pensamientos. Es como si ese colegio estuviese abandonado a su suerte. Fue una experiencia corta, puesto que no me quedé mucho tiempo, pero me marcó como no me ha marcado ninguna otra. Por otra parte, he mencionado que no es algo llamativo el hecho de que haya bastante inmigración en un centro. Y esto es así. Hay verdaderos colegios guetos a los que los hijos e hijas de la gente nativa no acude. Y es una pena lo que se está dejando hacer, puesto que la semana pasada salió la noticia de que en un colegio público, también de otra ciudad del País Vasco, iba a cerrar sus puertas por baja escolarización. Esta noticia me dejó muy apenada, ya que es el centro donde estudiaron mi padre y mi tío cuando eran pequeños y que, hasta hace poco, ostentaba la fama de ser un colegio bastante bueno a nivel académico. Entenderás, por lo tanto, que ver este tipo de noticias te dejan el corazón destrozado y no piensas en otra cosa que aquellos años en lo que fue un colegio y en lo que se ha convertido ahora, teniendo que llegar a esta decisión tan trágica de tener que cerrar. Igualmente, los docentes, que hasta ahora eran firmes defensores de la pública y de la inclusión, se plantean si llevar a sus hijos e hijas a colegios que son como los descritos anteriormente, ya que no solamente corren el riesgo de que su hijo no tenga un buen nivel académico, sino que suelen ser centros también bastante conflictivos. Y seamos sinceros, se pregunta, ¿de verdad nos quedaríamos tranquilos enviando a nuestros hijos a sitios así? Además de que muchos docentes, aunque a algunos de ellos les cueste admitirlo, sabemos que tienen culturas diferentes. Y por mucho que intentemos inculcarles los valores que tenemos aquí, lo que se haga y se vea en casa, que es lo que más les va a marcar, en consecuencia, lo que trabajamos en los centros muchas veces, y aunque cueste decirlo, no va a servir de nada. Aún así, también quiero mencionar algo positivo, y es que hay centros donde la verdad están haciendo una labor única y los niños procedentes de otros países se están integrando de forma satisfactoria, alcanzando un nivel de euskera, idioma en el que se imparten la mayoría de las asignaturas en los colegios, como el de los nativos. Sin embargo, ha llegado la hora de que subraye uno de los problemas a los que los docentes tenemos que hacer frente y que en un futuro no muy lejano se puede ir complicando. Como ya he mencionado, en el País Vasco se estudia en euskera. Hoy en día son pocos los centros que imparten el modelo A, donde solo se estudia en euskera como asignatura. Donde solo se estudia el euskera como asignatura. El problema radica cuando viene gente de fuera a estudiar aquí, cuando ya tienen una cierta edad o incluso cuando se incorporan a mitad de curso. Obviamente no pueden seguir el ritmo de la clase y son varias las horas a la semana las que pasan fuera del aula ordinaria, trabajando con una figura llamada HIPI, H-I-P-I,
la cual se encarga de enseñarles el idioma para que lo vayan aprendiendo poco a poco. Esta figura es un docente ordinario que en una pequeña clase tiene varios alumnos y alumnas para enseñar a los estudiantes a hablar, leer y escribir en euskera. También hay ocasiones donde hacen lo propio con el castellano, si es que tampoco conocen ese idioma. La gran problemática reside en que cada vez son más los niños y niñas que llegan sin conocer el idioma y tampoco existen figuras HIPI, HIPI, para darles la respuesta adecuada, por lo que tiene consecuencias negativas en la educación. Si fuese solamente 1 o 2 niños a los que tienes que atender de forma individualizada, no habría grandes complicaciones, pero si son 8 y de una misma aula, no nos podemos hacer una idea de lo que puede llegar a ser. Esta situación y esta figura existe en mi comunidad, pero se puede ir extendiendo a otras comunidades del país, viendo la situación actual en la que nos encontramos. Con inquietud personal y mirando hacia mi comunidad y provincia, me pregunto, ¿por qué las personas extranjeras no dejan de venir a estas o incluso a Cataluña, habiendo tantos sitios en el mundo, cuando saben que aquí existe una cultura propia, con un idioma propio y que es obligatorio aprenderlo desde pequeño? Luego tienes que estar escuchando a familias quejarse de que tienen que hacer no sé cuántos kilómetros de distancia porque en la ciudad donde se han instalado no existe el modelo A y tienen que enviar a sus hijos a otra ciudad. Cuando vas a otro país, sabes que tu hijo va a estudiar en el idioma de ese país y no pones pegas. Y aunque el País Vasco forme parte de España y se hable también en castellano, si sabes que tu hijo va a tener que estudiar otro idioma, ¿por qué no te vas a otra zona del país? ¿Por qué no aceptas lo que hay sin rechistar? ¿O es que hay otro motivo? Hay familias venidas de otras partes de España que se han integrado perfectamente. Da que pensar. Y no me gusta pensar mal, pero dicen que si piensas mal, acertarás. No son pocos los que dicen que vienen a vivir aquí porque hay más ayudas que en otras partes, o familias de cierta etnia que envían a sus hijos a colegios de forma obligada porque de este modo reciben una compensación económica. Imagínate lo que es tener a niños en clase que se van obligados y pasan de estudiar. ¿Qué se siente que un MENA cobre más ayudas que los españoles? Díselo. ¿Tú estás contento por cobrar más ayudas que un español? Sí. ¿Cuántas ayudas cobras tú? Yo, sin mentir, sin exagerar, Sí. 300 euros por ir al colegio y me dan 100, no, sin vacilar, esto en serio, y 100 para ropa y esos cheques, para comprar ropa. ¿Y móvil? Es virgen. Móvil no, Por eso odia a los moros. móvil los robo. Es tal cual lo que cuenta en el vídeo, el cual subsiste hace poco es tal cual lo que cuenta en el vídeo, el cual subiste hace poco de mi compañero de profesión. Todo esto nos lo acabamos comiendo nosotros, los docentes, teniendo en ocasiones una ayuda muy escasa si es que la hay. No sé si la palabra es rabia, pero es frustrante a mitad del curso en las aulas o cuando son más mayores, porque no solamente repercute en la sociedad. Perdón, voy a repetir. No sé si la palabra es rabia, pero es frustrante escuchar noticias de que cada vez son más los niños y niñas que se incorporan a mitad del curso a las aulas o cuando son más mayores, porque no solamente repercute en la sociedad, como siempre se menciona, sino que esto también tiene sus consecuencias en los centros educativos. Más recursos, más ayudas individualizadas, más atenciones, etc. Y en la educación que queremos conseguir. Yo estoy a favor de la inclusión y de que todo el mundo tenga igualdad de oportunidades, pero de una forma lógica y organizada. No lo estoy viendo en algunas escuelas y, sobre todo, comentarios de personas que menosprecian la labor de los docentes, cuando cada vez son más los problemas a los que hay que hacer frente y que te acaban saturando. Burocracia, papeleo, reuniones, informes individualizados, expedientes, notas, formación, atención a niños con necesidades educativas especiales, etc. Y porque las administraciones no se involucran al 100%. Soy una apasionada de mi trabajo y todavía tengo mucho que dar de mí, pero tengo miedo de que llegue un momento donde todo esto sea insostenible y acabe afectando a la educación y, consecuentemente, al futuro de todos los niños y niñas, puesto que ellos no tienen la culpa de nada. Creo que ya va siendo hora de que acabe mis anécdotas, coronel, puesto que no te quiero robar más tiempo.
pero quería complementar mi experiencia con la de mi compañero, solo que desde otro punto de vista y teniendo presente otro aspecto que cada vez está teniendo más relevancia. Sé que esto es propio de mi comunidad y que en otras partes del país se hacen las cosas de manera diferente, pero quería hacerte saber la situación que tenemos aquí y que puede acabar dándose en otros lugares. Te agradezco tu atención y quiero enviarte mis mejores deseos para que sigas divulgando toda clase de noticias, sin ningún tipo de tapujos, y que tu influencia siga creciendo. Un saludo muy afectuoso desde esta parte del norte. Pues queridos amigos, así estamos, ya lo veis. Andalucía, de Cataluña, del País Vasco y muchas más que me llegan de otras partes del país. Tampoco quiero entreteneros mucho más, ya llevamos más de 40 minutos hablando de esta temática, pero es que me parece tan importante, tan importante. Lo hemos comentado ya muchas veces aquí en el canal. Sin educación, insisto, por favor, no hay futuro. Pero ¿por qué los políticos no se ponen de acuerdo? ¿Pero por qué no hacen una cosa seria y algo que de verdad nos beneficie? Cuando además sabéis que todos estos que empezaron con las pantallas y ¿verdad? Los ordenadores, que incluso prohibieron los libros en las aulas, literalmente, ahora se están dando cuenta de que hay que volver a los libros y al papel, y al bolígrafo, al papel y al lápiz. Y aquí parece que no estamos aprendiendo la lección, o siempre aprendemos o queremos aprender, ser tan modernos lo que están haciendo los demás, pero cuando los demás dan marcha atrás, parece que a nosotros nos cuesta dar marcha atrás. Ojalá, una vez más, tengamos políticos sensatos, recordar, ojalá tuviéramos buenos ministros de educación, buenos ministros de cultura. Ahí tenemos a Margarita Torres, sin ir más lejos, ¿verdad? Que bien lo haría. Pero porque así no vamos por buen camino, queridos amigos, no vamos por buen camino. No os quiero entretener ya más con este tema, ya veis que me preocupa muchísimo, seguiremos hablando de ello si es necesario. Ya os digo que no dejan de llegarme mensajes muy similares de distintas partes de España. Los profesores están preocupados, quieren hacerlo bien, quieren atender bien de verdad a los niños, ya los veis, decís, es que los primeros perjudicados van a ser estos niños que están estudiando en la educación pública y en muchos no les va a servir para nada. Mientras que hay una educación privada, que es parte de esa polarización política, social y económica que estamos viviendo, donde se forman las élites que van a mandar a los que salen de estos colegios públicos, como todo. Hay algunos que lo hacen bien, hay profesores de verdad que se vuelcan, que intentan por todos los medios que los alumnos salgan adelante, incluso más allá de lo que se les exige, fuera de sus horarios. Pero en general ya vemos cómo está la educación en España. Hay que pedir a nuestros políticos que por favor se pongan de acuerdo, que sean sensatos, que sean conscientes, que sean también que entiendan por dónde va el mundo, lo que están haciendo otros países, otros niveles de exigencia y de esfuerzo, porque desde luego así vamos a descarrilar y nadie quiere que descarrile nuestra querida España. Así que nos vemos en el siguiente programa y como siempre un abrazo muy afectuoso para todos vosotros. Hasta pronto. Muchas gracias por tu apoyo al canal. Puedes suscribirte, pulsar la campana de notificaciones para estar al corriente de los próximos vídeos y de momento aquí te dejo un par de ellos que espero que te gusten y que sean de tu interés.